Bienvenidos a Economía en Breve 346 del 7 de enero, en el que comenzamos nuevamente los programas del año. Espero que estén comenzando este año con mucho brío y grandes expectativas. El 2024 luce altamente incierto y complejo para la economía, pero estará lleno de oportunidades para los que tengan la visión y la imaginación bien afinadas. Esta semana tenemos muchos temas por comentar en el programa, así que vamos de una vez y comenzamos con los mercados financieros, que tuvieron un cierre del 2023 espectacular y un inicio de año algo tropezado. En esta primera gráfica pueden ver el desempeño de nuestro promedio simple de 10 mercados accionarios a lo largo del 2023, en el que se pueden observar 5 momentos con tendencias diferentes. El año inició con un buen rally al ganar 7.8% hasta el primer pico alcanzado a inicios de febrero. Luego viene un descenso hasta mediados de marzo con una pérdida de 5.2% en el promedio. Ahí comenzó un nuevo rally con una ganancia de 12.6% hasta finales de julio, para luego iniciar un descenso hasta finales de octubre con una pérdida de 9%. Los mercados accionarios terminaron el año con un fuerte rally de 13.5%, acumulando en todo el año una ganancia espectacular de 18.9%. En este cuadro podemos ver el desempeño de los mercados en particular durante cada segmento del año, y noten la gran uniformidad entre ellos, con ganancias o pérdidas generalizadas, lo que quiere decir que se estuvieron moviendo en respuesta a fuerzas globales más que a eventos específicos de cada país. ¿Qué tipo de evento es tan relevante como para poder tener un impacto global? La política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que lleva la voz cantante entre los bancos centrales del mundo, especialmente en el entorno actual en el que se está luchando por contener el flagelo de la inflación. Diría que los cambios en las tendencias de los mercados accionarios han reflejado los cambios en la percepción de los inversionistas más importantes sobre lo que harán la Reserva Federal y los bancos centrales de los países desarrollados, y que esta dinámica continuará durante el 2024. En esta siguiente lámina podemos ver el desempeño de los mercados accionarios en la primera semana del año, con pérdidas generalizadas que, a la luz del extraordinario rally de finales del año, caracterizaría como una toma de utilidades, es decir, los inversionistas que hicieron ganancias venden parte de sus posiciones para embolsarlas. Desde luego, el 2024 luce altamente incierto y complicado, por lo que la precaución en este inicio de año no debería sorprender. Me llamó la atención la declaración de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que ya se ha logrado el tan deseado soft landing o aterrizaje suave de la economía estadounidense, lo que me parece demasiado prematuro y más bien refleja la urgencia que tiene la administración Biden para que las tasas del Fed comiencen a bajar ante la pesada carga de deuda que mantienen. Siguiendo con los mercados, la Bolsa de Valores en México tuvo una pérdida semanal de 2.1%, terminando en las 56.193 unidades. Nuestro tipo de cambio mostró bastante volatilidad en la semana, con una fuerte apreciación el viernes que lo llevó hasta 16.88 pesos por dólar. Decía que la política monetaria de la Reserva Federal es el factor que determina buena parte de lo que ocurre en los mercados financieros internacionales. En sus más recientes minutas de política monetaria, la Reserva Federal contrapone el avance que ha tenido el proceso desinflacionario con la posibilidad de volver incluso a subir sus tasas de interés si se presentan sorpresas indeseables, expresando que hay un inusualmente elevado grado de incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés de referencia. Hay que recordar que las posturas que se tomaron en los mercados financieros durante diciembre daban casi por hecho que la Reserva Federal comenzaría a recortar su tasa de interés relativamente pronto, pero las minutas no muestran señales que permitan concluir que este posible primer recorte esté cerca. De presentarse una sorpresa desfavorable en la inflación, podría generarse volatilidad elevada en los mercados financieros. Este será un tema a ver durante todo el año. Por lo pronto, y como vemos en esta gráfica, la inflación del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que es el indicador más importante de inflación para la Reserva Federal, registró en noviembre un 0.1%, que lo llevó a niveles ya compatibles con la meta del Fed, aunque es un indicador que muestra elevada volatilidad. A tasa anual, este indicador de inflación se ubicó en 3.2%, continuando con su descenso pronunciado hacia la meta oficial de 2%, lo que desde luego representa una muy buena noticia. Siguiendo con Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de diciembre
presentó resultados bastante sólidos que apuntan hacia una economía todavía fuerte en la que las presiones inflacionarias no se han disipado del todo. Las nóminas no agrícolas crecieron 216,000 empleos, superando considerablemente las 164,000 que se anticipaban en el mercado, ganando fuerza respecto a los 2 meses previos, como vemos aquí en esta gráfica. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.7% cuando el mercado preveía un ligero aumento a 3.8%. En lo que diría es el renglón que más atención merece, las remuneraciones medias por hora, que reflejan los salarios no agrícolas, repuntaron 0.44% en el mes, hilando 2 meses con incrementos por arriba del 0.4%, que no son compatibles con el 2% que pretende alcanzar la Fed. Si las vemos a tasa anual, podemos notar un ligero repunte a 4.1%, que además de quedar bien por arriba de los niveles que se observaban previos a la pandemia del 2020, parece comenzar un rebote que sería indeseable para la Reserva Federal. También se publicaron en Estados Unidos las cifras de ingreso y gasto personal. El ingreso personal creció 0.2% en el mes de noviembre y, como vemos en la gráfica, repuntó por segundo mes consecutivo. El gasto personal en consumo creció al doble, un 0.4%, mostrando ya una tendencia ascendente más clara. Si vemos el flujo de ahorro, que es la diferencia entre el ingreso y el consumo del mes, podemos notar que a pesar de haber repuntado marginalmente en estos 2 meses, se encuentra por debajo del observado todavía en el 2019. Y si vemos el consumo personal como proporción del ingreso, podemos notar una ligera reducción, a pesar de la cual se mantuvo en 81%, nivel todavía elevado y diría insostenible. Pasando a México, las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México dejan ver la posibilidad de comenzar a observar algún recorte en la tasa de interés de referencia tan pronto como el primer trimestre, ya que 3 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno abordaron el tema. En su lectura de la inflación, la mayoría de los miembros coincidió en que las presiones sobre la inflación se han mitigado de manera considerable, pero la inflación de servicios aún no muestra un claro punto de inflexión a la baja, mientras que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado al alza, advirtiendo también sobre la posibilidad de mayores presiones de costos. Me quedo con la impresión de que todavía no hay condiciones como para bajar la tasa de referencia en el primer trimestre del año, que el primer recorte podría venir hasta la segunda mitad del año, lo que permitiría solo 2 o 3 de estos recortes en todo el 2024. Especialmente importante será ver los resultados de inflación de enero y febrero, que pueden marcar la tónica para el resto del año y revelar si hay todavía presiones indeseables en los precios. Por otro lado, la balanza comercial que registra nuestras transacciones de mercancías con el exterior registró en noviembre un superávit modesto de $630 millones, como vemos en este cuadro resumen. El comercio total, que es la suma de las exportaciones y las importaciones, se ubicó apenas por debajo de los $100,000 millones en el mes. En esta gráfica pueden ver la evolución del comercio total en los últimos años y noten que en el 2023 se observaron niveles relativamente parecidos a los del 2022, con un crecimiento marginal de 1.2% en el total acumulado enero-noviembre. Nuestro comercio apenas creció en el año. Uno de los sectores más dinámicos de nuestro comercio fueron las exportaciones automotrices que ven aquí, superando los niveles del 2022 con un crecimiento de 14.4% en el acumulado hasta noviembre. El resto de las exportaciones de manufacturas, de hecho, se contrajo un poquito respecto al 2022, 0.6% en el acumulado anual a noviembre. Por el lado de las importaciones, las de bienes de consumo fueron las más dinámicas, con una tasa de expansión anual de 24% en el acumulado enero-noviembre, lo que me parece se explica en gran medida por la fortaleza del peso mexicano. Las importaciones de bienes de capital también crecieron con fuerza en el año, como vemos aquí, alcanzando una tasa anual de 21.3% en el acumulado. En contraste, las importaciones de bienes intermedios cayeron 1.2% anual en el acumulado enero-noviembre, lo que resulta algo extraño y se suma a las rarezas que muestra el dinamismo observado en la inversión, ya que estas importaciones van a contrapelo, las de bienes de capital, y no reaccionan a la fortaleza del tipo de cambio. La actividad económica retrocedió un poco en octubre, con el indicador global de la actividad económica bajando 0.1%. En esta ocasión se observaron contrastes marcados y algunos bandazos
en algunos de sus componentes. La industria creció 0.6%, como podemos ver en esta gráfica, manteniendo su tendencia ascendente iniciada a finales del 2021. Los servicios, al contrario, se contrajeron 0.5% en octubre, aunque todavía se mantienen dentro de una tendencia ascendente. Al interior de la industria, las manufacturas retrocedieron 0.4% en el mes y, como podemos ver en la gráfica, siguen dentro de su tendencia lateral de estancamiento desde mediados del 2022 a la fecha. La construcción registró otro repunte extraordinario de 4.7% mensual, luego de una fuerte caída en septiembre y mostrando un pulso de maraquero entusiasmado, diría. Al interior de los servicios, el comercio al por menor se contrajo, también de forma importante 1.2% en el mes, presentando también una situación de estancamiento en el último año. Resulta curioso que ante la reportada fortaleza del consumo privado interior, el comercio al por menor se encuentra estancado, lo que se suma a la colección de curiosidades que muestran las cifras en este último año. El sector financiero reportó en octubre una fuerte caída y sorprendente, diría, de 3.4%, marcando una tendencia descendente importante en los últimos 4 meses que estaría anulando el extraordinario repunte de finales del 2022 a mediados del 2023. Muchos contrastes en las cifras. Las finanzas públicas presentaron en noviembre una baja de 2.1% real anual en los ingresos totales, que estuvo principalmente determinada por una pasmosa contracción en los ingresos petroleros del gobierno federal, seguramente por todos los apoyos que le están dando a Pemex. Los ingresos tributarios crecieron a buen ritmo, destacando las tasas del impuesto sobre la renta y el IVA. Hay que notar también que buena parte de la recuperación en los ingresos se debe al renglón del IEPS, el impuesto especial a gasolinas y diésel, que en este año no se ha sacrificado como en el 2022 para contener los precios de los combustibles, lo que representa un efecto de una sola vez. Por el lado del gasto se observó una contracción importante de 6.1% real anual en noviembre, explicada por lo ocurrido en los renglones como otros gastos de operación, que está cayendo con fuerza no solo en el mes, sino en el acumulado del año. El renglón de subsidios y transferencias se ajustó con fuerza en noviembre, pero en el acumulado del año ha crecido de forma sustancial. La inversión física se contrajo también de forma sensible en el mes de noviembre, como vemos aquí en el cuadro. Y en contraste, el costo financiero se incrementó de forma sustancial en noviembre y en el acumulado del año, como vemos aquí, pagándose este año cerca de 214,000 millones de pesos adicionales a los pagados en el 2022. Como resultado de toda esta dinámica, el déficit público se ha deteriorado fuertemente en el acumulado anual, alcanzando 762,000 millones de pesos. Aunque todavía se registra un pequeño superávit primario, me parece que hay un fuerte deterioro estructural en las finanzas públicas que tarde o temprano nos va a cobrar factura. Con estos resultados, la deuda bruta del sector público alcanzó en noviembre 15.1 millones de pesos, equivalentes a 883,000 millones de dólares. Por cierto, a veces presento esta gráfica para tener una idea de lo que representa el crecimiento de la deuda pública si lo dividimos entre la población ocupada, ya que esto nos diría cuánto debemos por persona los que contribuimos a la actividad económica del país. Este último dato de noviembre, y tal vez toda la serie, habrá que tomarla con cuidado porque el INEGI acaba de hacer un ajuste bastante fuerte a la estimación de población total que presentaba en los tabulados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, como pueden verlo en la siguiente gráfica, con una reducción de 3.5 millones de personas en noviembre del 2023. Habrá que ver la explicación que en su momento dará el INEGI, o que tal vez ya dio y me la perdí por andar de vacaciones, pero es una revisión bastante importante. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer la cifra de asegurados, que es considerada la principal estadística de empleo formal en el país. En diciembre se perdieron 353,000 empleos, pero como pueden ver en la gráfica, es usual que en el último mes del año se presente un fuerte ajuste en los asegurados del IMSS. La pérdida de este año es la más fuerte en los últimos 4 años y solo es superada por las registradas en diciembre del 2018 y del 2019. Así, durante todo el año se crearon 651,000 puestos de trabajo de acuerdo a esta estadística. Las remesas que reciben las familias en México de sus parientes trabajando en el extranjero sumaron en noviembre 4.9 miles de millones de dólares, que, como ven en la gráfica,
Es un monto sensiblemente menor al observado en meses anteriores. En esta gráfica podemos ver que el número de envíos se redujo también de forma considerable a 12.7 millones, que todavía estuvo ligeramente por arriba del número de un año atrás. De esta forma, el monto promedio de la remesa se ubicó en $386, el menor monto en 7 meses y bajando respecto a los meses de noviembre del 2021 y 2022. Si las ponemos en pesos, entonces la remesa promedio que recibieron las familias en México durante noviembre fue de 6,706 pesos, el monto más bajo desde marzo del 2020, lo que eventualmente puede empezar a pesar y a reducir el consumo de los hogares. En otro tema, el financiamiento de la banca comercial al sector privado siguió en expansión durante noviembre, especialmente concentrado en el crédito al consumo que aquí vemos en la línea azul. El financiamiento a empresas y personas físicas con actividad empresarial, que es el de mayor peso y se ve en las barritas naranjas, se estancó durante este mes, mientras que el crédito destinado a la vivienda en la línea oscura aumentó de forma marginal. Al interior del crédito al consumo fue el componente de tarjeta de crédito, aquí en las barritas azules, el que aumentó con verdadera fuerza, mientras que el crédito automotriz aumentó de forma más modesta y los de nómina y personales se contrajeron incluso un poco. El brinco en tarjetas de crédito seguramente está asociado a las promociones que se dieron en el Buen Fin. La Secretaría de Hacienda, por otro lado, colocó en los mercados internacionales 7.5 miles de millones de dólares de deuda en bonos a diferentes plazos. Un bono a 5 años que pagará una tasa de rendimiento del 5.07% por $1,000 millones. Un bono a 12 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.09% por un monto de $4,000 millones. Y un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.45% por un monto de $2,500 millones. A ver si con este monto les alcanza para seguir apoyando a Pemex en su desastre financiero. En el entorno político de México destacó la incorporación de Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llegó con un discurso, como se esperaba, golpeando a la Corte en la línea del presidente López Obrador. Lamentable, diría, pero bueno. La semana que inicia tendremos mucha información económica en México, como podemos ver aquí. Comenzamos el lunes 8 con la confianza del consumidor de diciembre, siguiendo el martes 9 con la inflación del mes de diciembre y las cifras de la industria automotriz también del mes de diciembre. El miércoles 10 tendremos las cifras del consumo privado interior y la inversión fija bruta, ambos del mes de octubre, y el jueves veremos la actividad industrial del mes de noviembre. En Estados Unidos destaca esta semana la inflación al consumidor del mes de diciembre, a publicarse este jueves 11. Para tiempo de crecer, y ya que estamos iniciando un año de elecciones, te tengo una reflexión que espero te parezca útil, del extraordinario libro de Sir John Hargrave, Mind Hacking, que por cierto te conviene comprar para tu biblioteca personal, y para eso te dejo un link para que lo puedas comprar en Amazon directamente si te interesa. Nos dice Sir John que en lugar de capitanear su propia nave, la mayoría de las personas flotan a donde quiera que los lleven las olas. Lo más curioso del asunto es que estas personas pues no se han dado cuenta que son los capitanes de su vida. Es cierto que la mayor parte de lo que nos pasa pues queda fuera de nuestro control, pero también es cierto que nosotros podemos tomar algunas decisiones, como por ejemplo la de elegir si queremos culpar a las circunstancias, en cuyo caso nos quedamos como víctimas sin ningún poder para cambiar las cosas, o si aceptamos la responsabilidad de que podemos actuar, por más pequeña que sea esta acción, para cambiar nuestras circunstancias. La primera y más afortunada elección que podemos hacer es darnos cuenta que tenemos la capacidad de elegir cómo interpretar lo que nos ocurre, lo que nos permite acceder al poder de actuar, de tomar decisiones para cambiar nosotros primero y nuestro rumbo después. Te deseo que este 2024 elijas ir en busca de tus objetivos con el firme convencimiento de que eres el último responsable de poner el esfuerzo necesario para alcanzarnos. Vienen muchas cosas interesantes en este 2024 que ya te estaré compartiendo más adelante, pero por lo pronto, con esto terminamos este primer programa del año, el número 346. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.